Hi guys, welcome back. Hoy te voy a contar sobre esas cosas que no debes hacer si de verdad quieres aprender inglés. Cosas que yo misma he identificado en mi propio proceso y que al ponerlas a un lado he descubierto un gran beneficio. Ponte cómodo y comencemos. La primera cosa que no debes hacer si de verdad quieres aprender inglés es compararte con alguien más. Yo comencé al igual que tú sintiéndome muy incómoda cuando escuchaba gente a mi alrededor hablando inglés y yo no podía entender nada. Pero la verdad es que siempre vamos a tener personas más avanzadas o quizás menos avanzadas que nosotros. Por supuesto, esto es algo normal, pero todos aprendemos de manera diferente, todos tenemos procesos diferentes, realidades diferentes, formas de aprender diferentes, así que es tu propio proceso, es tu propia forma y no debes compararte nunca con nadie. Eres inigualable, eres capaz e inteligente y yo sé que tú puedes lograrlo. La segunda cosa que no debes hacer es intentar ir deprisa. El inglés es una carrera contigo mismo, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ganan los que llegan a la meta. Y lo más bonito de todo es que todos los que llegan a la meta obtienen ese premio. No pasa nada incluso si tienes que devolverte a unas cuantas lecciones que quizás no recuerdas. No pasa nada, incluso los profesionales a veces tenemos que revisar objetivos vistos que quizás no recordamos, pero eso es lo bonito del proceso, estás aprendiendo, lo estás intentando, así que sigue adelante. Cosa que no debes hacer es estudiarlo por obligación, sin una verdadera motivación. Aprendí en este proceso que el inglés es emotivo, es emocional, sí. Y si no encuentras esa verdadera motivación, es muy posible que sea un proceso frustrante, que sea un duro proceso. Es posible incluso que termines abandonando esa meta. Pero encuentra tu motivación y ve tras esa meta, ve tras ese sueño. Yo creo que tú puedes. Si te gustaría saber cuál es mi motivación y cómo hago cada día para mantenerme inspirada y motivada, no te pierdas mis próximos videos. La cuarta cosa que no debes hacer es desaprovechar el tiempo. Debes aprovechar todo el tiempo y siempre decimos, wow, pero ¿cómo? Si no tengo tiempo, tengo muchas actividades. Bueno, te tengo una noticia. Todos los que ya lograron dominar el idioma también tuvieron un día de 24 horas y pudieron hacerlo. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? Claro que podemos. Necesitas aprovechar todo el tiempo disponible. Necesitas aprovechar el tiempo con tu familia, el tiempo en el que estás trabajando, incluso los tiempos muertos. La quinta cosa que no debes hacer es ponerte metas irreales. Es muy probable que si te pones metas irreales y pesadas cargas, pronto descubrirás que el inglés es pesado, quizás te parecerá aburrido, pero no porque no puedas lograrlo, sino porque te estás comparando a ti mismo con metas irreales que nadie, ni siquiera tú, puede lograr. La sexta cosa que no debes hacer es detener el proceso. Nunca detengas el proceso. Por eso es importante comenzar bien motivado y mantener esa motivación en alto. Porque una vez que detienes el proceso, es como una máquina que después que la detienes, cuesta que vuelva a arrancar. Y habrás desaprovechado esa gran fuerza de empuje que traías al principio. Aunque te parezca que no estás avanzando, aunque te parezca que no estás en el lugar donde quisieras estar, no importa, no te detengas, sigue avanzando, corre, camina quizás, gatea, arrástrate, pero nunca te detengas. Hang in there. La séptima cosa que nunca debes hacer es estudiar de mal ánimo. Estudiar quizás sintiéndote embotado, cansado. No, si te sientes así, por favor no lo hagas. Tómate un break, tómate un descanso. Mira esas grabaciones anteriores de cosas que has podido hacer. Revisa tu avance, revisa tu proceso. Comparte tiempo con la familia, quizás una salidita. Whatever, please. But no te detengas. Never give up, please. Never give up. Por favor, no mires lo que te falta por lograr. Mira
lo que ya has logrado, así sea así de pequeño. Mira ese avance. Nunca, nunca te des por vencido. Sigue avanzando. Tú puedes lograrlo. Ganan los que nunca se rinden, los que nunca se dan por vencido. Recuerda, todos los que llegan a la meta obtienen el premio y tú puedes lograrlo. Las grandes cosas toman tiempo, las cosas geniales, las cosas maravillosas como aprender inglés llevan tiempo, requieren esfuerzo, así que nunca te des por vencido. La novena cosa que nunca debes hacer es quedarte con dudas. Pregunta todo lo que quieras, todo lo que puedas. Si algo no entiendes, por favor, pregunta. No somos tontos por preguntar. Al contrario, no es sabio quedarse con la duda y desaprovechar una oportunidad de oro para aprender. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es necia. Todas son importantes y necesarias para tu crecimiento. Hablando de preguntar, cuéntame en los comentarios qué cosas te gustaría que respondiera en un próximo video. Y si te parece que podrías agregar más razones, más cosas que no debes hacer si de verdad quieres aprender inglés, escríbelo en los comentarios y aprendamos juntos. Si te gustaría saber la forma correcta para aprender inglés y qué cosas sí debes hacer si de verdad quieres aprender inglés, no te pierdas el próximo video. Allí te espero. Sigamos recorriendo esta bonita meta juntos. Thank you so much for being here. See you soon. Bye.